Hola, buenas noches. Soy Enrique Guerrero, estudio el cuarto módulo Derecho Internacional de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la UVEJ. Voy a hablar acerca de una película que se llama Los Juicios de Tokio, que trata sobre hechos históricos acontecidos al final de la Segunda Guerra Mundial entre los países que intervienen en la guerra, propiamente China, Japón, Estados Unidos. Estados Unidos es el país que apoya a China y de alguna manera lo libera, derrotando a los japoneses cuando arroja dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El tema trata sobre descubrir o encontrar cuáles fueron las reglas que se rompieron en este acontecimiento. A mi punto de vista, las reglas que se rompen son las de Ginebra, que tratan sobre los derechos que tienen los ejércitos, los que son vencidos. Eh, Estos convenios son cuatro, y el primero habla sobre cómo tratar a los soldados que son heridos en los campos de batalla, digamos que en la tierra, propiamente en el campo de batalla. El segundo habla sobre los mismos soldados que son heridos en el mar, cómo debes de tratarlos, cómo debes de respetarlos y ayudarlos y a no hacerlos sufrir más. El tercero habla sobre cómo tratar a los prisioneros. Cuando un ejército captura a elementos del ejército enemigo, de alguna manera los debe de cuidar y humanamente los debe de llevar a un buen término para que cuando se acabe el conflicto estos sean entregados, devueltos o negociar con ellos. El cuarto trata sobre que los ejércitos no se deben de meter con la sociedad civil, con los civiles propiamente. Son cuatro reglas muy importantes, las cuales en este hecho Japón no respeta. Y es por eso que es enjuiciado. Estados Unidos se basa primeramente en el ataque que Japón había hecho a Pearl Harbor, pero después en el proceso prefieren mejor encaminarse más hacia los sucesos del ejército japonés, hacia esa violencia, hacia ese abuso de autoridad, hacia esos actos de crímenes de guerra que hicieron contra la sociedad china. Se establece un juicio a manera como cualquier juicio común, un juicio internacional, una corte internacional de alguna manera, por así decirlo. Se establecen 11 jueces que representan a 11 países diferentes y el acusado es Japón. Japón tiene igual su juez, su abogado defensor, y también por parte de la corte existe un fiscal que le finca responsabilidades, que le finca eh, culpabilidad, y ambas partes tratan a manera como un juicio normal a demostrar con pruebas de que o es inocente o es culpable. Propiamente el lado del fiscal es el que las lleva de ganar porque son pruebas irrefutables, donde los muertos son los que indican el salvajismo del ejército japonés, y se determina que el ejército va a terminar este juicio siendo culpable los generales. Desafortunadamente, en la película se muestra esa manera de hacer la justicia, dirigida por un país, que en este caso es los Estados Unidos. Pero si propiamente nos hubiéramos ido a la justicia real, se hubiera tenido que enjuiciar al jefe supremo, que era el emperador Hirohito. Cosa que no va a pasar y que nunca pasó, y que por el contrario, se le restablecieron todos sus derechos y al final quedó viendo como lo que antes era de este juicio, un dios, propiamente ya no un dios, pero sí una persona respetable, por el que el pueblo japonés volvería a dar la vida. El pueblo japonés se rindió y este juicio es una muestra de cómo se puede armar un acto, un juicio, que al final resulta ser una, un simulacro de justicia, a mi punto de vista. Esto no es un juicio, es algo que parece ser un juicio, donde sí hay vencidos, que son los japoneses,
y donde hay ganadores, que es propiamente los Estados Unidos. Esto, pues, aunque en ese momento no existían todavía la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, eh, pues se basa en eso también, en la violencia, en el abuso del poder, en no respetar los derechos básicos del hombre, como son la libertad, el derecho a vivir, el derecho a tener un trato digno y el derecho a reconocer tu propia integridad como ser humano. Estados Unidos, cuando llega a tratar de ayudar a Japón, a pesar de que le gana y a pesar de que mata miles de civiles, y que quizás también hubiera existido la necesidad de hacerle un juicio a los Estados Unidos por haber matado a tantos civiles con las bombas atómicas, pues no va a pasar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país vencedor, Japón es el país vencido, y así va a ser siempre. La visión de los vencidos. En lo personal, me gustó mucho la película, la disfruté, investigué un poco más, me fui un poco más del tema, el por qué, cuáles fueron esas reglas, esas leyes internacionales que Japón transgrede. Está el Pacto de Varsovia, como ya lo dije, los tratados de Ginebra y la Carta de los Derechos Humanos, que encajan perfectamente ahora. Me gustaría extender un poco más, pero creo que el tiempo se me ha acabado. Profesor, no me resta más que agradecerle su atención para conmigo y desearle que prontamente nos volvamos a encontrar en alguna otra clase, y le mando muchos saludos. Muchas gracias. Buenas noches.